Listo. ¿Quién comienza? Bueno, nosotros somos el equipo de Pimpones, está conformado por Enrique Rodríguez, Alan López, por Orlando Franco, por Arturo Marín y por mí, Alan Paiga. En continuación voy a hablar un poquito sobre la historia y la función de la aduana, junto con otro tema. Entonces, al principio, las aduanas existieron desde la antigüedad, con la finalidad de controlar la entrada y salida de mercancía, entrada y salida de mercancía y recaudar fondos. Esta práctica no era utilizada como instrumento de política comercial, sino con el fin de obtener ingresos en el país o en la ciudad o el establecimiento geográfico. En el siglo XVII tenían como regla general de carácter que tenían como regla general que era puro carácter fiscal y rentístico. Ya después llegó una idea proteccionista como medio destinado a aumentar la riqueza y poder de un país. Esta estaba de vuelta en los principios políticos de Cromwell y Colbert. Entonces, de Colbert nacen sistemas aduaneros modernos que acentúa la participación del Estado y limita el campo individual para el beneficio del campo colectivo. La que sigue. Bueno, entonces, dentro de la historia nacional encontramos que las culturas dominantes, tal cual era la mexica, exigían tributos e imponían una organización de comercio a grandes distancias sobre las entidades o sobre digamos, las culturas que tenían sojuzgadas. Permítame un instante, Parera. En la parte izquierda ahí está, mira, el icono para que le muevas. Está junto al margen está regresar y pegadito está avanzar. Baja tu cursor. Ahí está, mira, prímale y ya va a avanzar. ¿Ves? Oh, perdón, Pereira, síguele. Ya, está bien, gracias, profesor. Entonces, también otro punto de la historia de X Nacional es que existía el monopolio español a raíz de la conquista y de la conquista española se pone un monopolio y estos se instalan sobre la Nueva España. Entonces, al ser instalados en Nueva España, era con el fin de controlar y fiscalizar el comercio y la navegación entre los países España y las Indias. Después tenemos que ponen la primera aduana en tierra firme por Felipe II a consideración de los ataques piratas ingleses y franceses. También tenemos que por Felipe IV en 1647 se pone una aduana cerrada para que fueran captados todos los productos que estaban que entraban al puerto. Dentro de la historia de México tenemos que el primer documento legal independiente fue el Arancel General Interno para los gobiernos de las aduanas marítimas en el comercio libre del Imperio, publicado el 15 de diciembre de 1821. También que el 17 de octubre de 1913 se firmó el decreto por el cual se crearon 8 secretarías del Estado para el despacho de los negocios administrativos, entre ellas está la Hacienda de Crédito Público y la de Comercio. Y el 1 de julio de 1997 se crea el SAT. ¿Qué sigue? Entonces tenemos los diferentes tipos de aduana en México. La aduana es una institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos.
del país. Entonces, este interviene en el tráfico internacional, y generar estadísticas del mismo. Dentro de estas aduanas tenemos la aduana fronteriza. En esta existen 19 aduanas en la frontera norte y 2 aduanas en la frontera sur. La aduana fronteriza es la que se encarga de pues, lo que acabo de mencionar, que es intervenir en el tráfico internacional de México con la coordinación de otros países. Tenemos la aduana marítima, existen 17 aduanas marítimas y se encuentran en zonas portuarias. La aduana marítima es la que de las cargas que llegan por la vía marítima, que son mares, océanos, todos. Tenemos las aduanas interiores, existen 11 aduanas interiores y se encuentran cerca de los centros de producción y distribución. Estas se encuentran dentro del país y son creadas para llevar el despacho aduanero dentro del país para tener más cerca de la empresa la mercancía a importar. En total, dentro del país tenemos 49 aduanas, 243 puntos de revisión y 60 salas internacionales. Entonces, a continuación, mi compañero López Blancas va a comentar sobre el despacho aduanal. Buenas tardes, bueno, buenos días. Les voy a hablar sobre el despacho aduanal. Súbele el volumen. Mi teléfono, yo tengo muy español. ¿Sí me escuchan? Muy poquito, pero síguele. A ver, yo le voy a subir el mío. Ah, ok. El Ahora pues despacho ya. aduanal, como ya se es los pasos que tiene que seguir una persona para importar o exportar en la aduana. Los actores del despacho aduanal son el importador, que viene siendo la persona que va a sacar o meter mercancía al país. La aduana, como ya sabemos, es el organismo que se encarga de vigilar y fiscalizar las mercancías que pasan por la frontera. En este también se encuentra el agente aduanal, que es la persona autorizada para promover todo lo relacionado a la aduana, para para promover de cuenta ajena en el despacho de mercancías. También tenemos el recinto fiscalizado, que como ya sabemos es un establecimiento que la autoridad autoriza para que los importadores o exportadores puedan utilizarlo para la transformación, preparación o elaboración de productos que vayan a regresar o a pasar por la aduana. También tenemos a los bancos, que son recintos, son sucursales o módulos bancarios autorizados que son establecidos en las aduanas para el cobro de las cuotas compensatorias, de todos los pedimentos aduanales, las declaraciones y los avisos. También tenemos a los prevalidadores, que son los encargados del servicio de prevalidación de datos de forma electrónica, que todo lo que está en el pedimento ellos van prevalidando, van viendo que cada dato esté correcto. Y al final tenemos a los dictaminadores, que son en pocas palabras, son los que revisan la mercancía. Van revisando que no tengan cosas de más, cosas de menos, o que estén pasando algo por contrabando. Lo que viene siendo regímenes aduaneros. Bueno, los regímenes aduaneros son un conjunto de operaciones orientadas a dar un destino aduanero específico a una mercancía en base a la declaración que el interesado presente. Los regímenes aduaneros que operamos para el tráfico de importación y exportación son el definitivo, que es cuando los productos son importados para su consumo en territorio nacional o saldrán del país por un tiempo indefinido. Temporal,
que se utiliza en caso de mercancías que estarán por un tiempo limitado en México para su exhibición o demostración en ferias o exposiciones. No pagan impuestos al comercio exterior ni cuotas compensatorias, pero sí deben cumplir con las restricciones y regulaciones no arancelarias aplicables. El depósito fiscal es el almacenamiento de las mercancías extranjeras o nacionales en instalaciones autorizadas por el Servicio de Aduanas y donde permanecerán hasta que sean pagados los impuestos aplicables. Constituyen una herramienta para pagar posteriormente o en parcialidad los aranceles correspondientes, conforme se retiren los productos de los almacenes. Tránsito de mercancías. Este régimen autoriza el traslado de los productos de importación o exportación de un puesto aduanal a otro. Luego sigue la elaboración, transformación o reparación en un recinto fiscalizado. Es el que se utiliza en el caso de mercancías de procedente nacional o extranjera que requieren someterse a alguno de estos procedimientos para luego ser regresadas al exterior. El recinto fiscalizado estratégico es la habilitación de instalaciones donde las mercancías nacionales, extranjeras o nacionalizadas se someten a almacenamiento, custodia, distribución, exhibición, venta, elaboración, transformación o reparación. Bueno, todas las mercancías que entren o salgan de México deben estar sujetas a un régimen aduanero que se establece por el contribuyente y bueno, esto va de acuerdo a la función que se le dará en el territorio nacional o en el extranjero. A continuación les voy a hablar un poco del SAI M3. El SAI o Sistema de Automatización Aduanera Integral es un sistema de cómputo desarrollado por la Administración General de Aduanas, en el que se concentran todas las operaciones que se realizan en las distintas aduanas del país en tiempo real. Está diseñado bajo los estándares establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la elaboración y validación de pedimentos de importación, exportación, embarque parcial, complementarios, consolidados, tránsito, rectificaciones y extracción, entre otros, conformado por una serie de registros sobre los cuales se va ejecutando una revisión electrónica de la información que se declara en pedimento, sobre los cuales se detecta inconsistencias o anomalías o bien se prueba la operación a través de una firma de validación. Entre sus funciones, pues respalda las operaciones que presentan los despachos aduaneros en tiempo real, valida la información declarada en los pedimentos, integra información necesaria para el control y auditoría de la operación, para la toma de las decisiones a nivel aduana y recopila información estadística, homologa procedimientos aduanales y estandariza criterios jurídicos. La administración de este sistema está a cargo de la Administración Central de Informática y la Administración General de la Administración General de Aduanas. A continuación, bueno, viene lo que es el pedimento y los documentos anexos. El pedimento aduanal es un documento fiscal que sirve para demostrar qué o quiénes han pagado las contribuciones ante el SAT por la entrada o salida de las mercancías de comercio exterior hacia o fuera del territorio mexicano. El pedimento comprueba la estancia legal de las mercancías que fueron importadas en este documento. Se asientan datos como nombre del importador, aduana de arribo de las mercancías, régimen aduanero, nombre del exportador, proveedor, país de origen de las mercancías, fracciones arancelarias, cantidades y unidades de medida, número de bultos, facturas comerciales que amparan a dichas mercancías, el valor comercial de estas mercancías, Incoterms, restricciones y regulaciones no arancelarias, entre otros datos. Este documento normalmente lo emite la aduana a la que es enviada. El pedimento también es un registro por si la mercancía llega a ser encontrada con alguna sustancia ilícita. Luego vienen los documentos anexos al pedimento. La factura comercial, un documento que comprueba el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, la comprobación del origen y procedencia de las mercancías, documento en el que conste la garantía otorgada mediante el depósito a una cuenta bancaria,
La información que permita la identificación, análisis y control de las mercancías cuando la legislatura lo exija. El certificado de peso, volumen expedido por la empresa certificadora autorizada por la Secretaría. Y tratándose del despacho de mercancías a granel aduanas de tráfico marítimo en los casos que establezca el reglamento. También vienen los conocimientos de embarque en tráfico marítimo o en tráfico aéreo, ambos revalidados por la empresa porteadora o sus agentes consignatarios. Por mi parte sería todo. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la parte de los aranceles. La siguiente, por favor. Bueno, un arancel es un tributo que se aplica a los bienes o objetos de importación o exportación de tránsito. Tenemos que existen tres tipos de aranceles. Uno es al valore, que se impone en términos de porcentaje al valor de la mercancía, es decir, sobre cuánto cuesta la mercancía, ese se le impone un porcentaje y eso es lo que se paga. El específico se impone en términos de cargas o cobros monetarios específicos por unidad de mercancía o cantidad de mercancía importada. Esto es, pues como su nombre lo dice, más específico, es decir, dependiendo del número de unidades que tú vayas a importar, es el número de costo que se te va a cobrar. Y el mixto, que es el que combina los dos tipos de valor, tanto el al valore como el específico. Este pues igual se aplica en dentro y fuera de la aduana. La que sigue, por favor. Luego tenemos las restricciones y regulaciones no arancelarias. La siguiente, por favor. Bueno, estas son trabas administrativas que el gobierno o un país pone. ¿Puedo regresar a la que estaba, por favor? Que un país pone o interpone para desmotivar las importaciones. Recordemos que como nos han dicho en clase, un país que importa mucho es un país pobre y un país que exporta mucho es un país rico. Entonces, estos tipos de trabas administrativas desmotivan o tratan de desmotivar a las importaciones para que motivar el comercio interno del país. En este tipo de casos, para minimizar el factor de riesgo económico que puede prevenir o que puede implicar una importación, se pide un permiso previo. Dentro de este permiso previo, podemos darnos cuenta de cuánto nos van a dejar importar y cuánta mercancía nos van a dejar entrar y en qué condiciones nos van a dejar meterla al país. Esto es para no tener un factor de riesgo económico mayor y a su vez pues no generar una pérdida de nosotros como importadores. Luego está el cupo, es la cantidad de mercancía que entra al país bajo un arancel preferencial determinado durante un determinado periodo de tiempo. Esto quiere decir que dentro de un periodo de tiempo nos van a dejar entrar cierto volumen o cierto pues, peso de mercancía al país y esta va a tener un arancel preferencial. El arancel preferencial casi por lo regular siempre se da con los países que se tienen acuerdos comerciales internacionales. Luego está el embargo precautorio de mercancías, que es cuando una mercancía se queda embargada dentro de la aduana y esta pasa por una inspección. Luego también tenemos las NOM. Las NOM son normas de certificación que requieren productos para el cumplimiento de su seguridad. Esta no se hace a todos los productos, sin embargo, los productos que requieren una NOM se tienen que hacer de una manera específica. Esto puede ser para productos tanto eléctricos como accesorios que pueden representar un riesgo en su entrada al país, tanto a la flora, la fauna y la población. Gracias. Luego tenemos las cuotas compensatorias del país de origen de las mercancías. Bueno, ¿qué es una cuota compensatoria? Una cuota monetaria la cual iguala o compensa el precio de un producto de extranjero con uno nacional. Incluso puede ponerlo por encima del nacional. Esto es para, como decíamos hace rato, un país que exporta mucho es un país rico y un país que importa mucho es un país pobre. Las cuotas compensatorias tratan de apoyar el comercio nacional, es decir, que por ejemplo, si tenemos algún producto que es maquilado en China y a traerlo a México, su precio por el mercado se pone por muy debajo de un producto nacional, la cuota compensatoria lo que busca es igualar el precio del producto importado al del producto nacional o ponerlo por arriba del precio del producto nacional. Esto para que los consumidores pues, nacionales o internacionales prefieran el producto nacional que el producto importado. Se entiende por país de origen a un país donde se realizó, al país donde se realizó la última transformación de la mercancía, en nuestro caso.
pero también es importante recordar que en algunos países o dependiendo de algunos tratados, se considera país de origen al país que cumple con cierto porcentaje determinado de la elaboración del producto final. Hay países que piden o requieren el 40% de la elaboración del producto para decir que el país de origen está al país. Y bueno, por mi parte sería todo. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y le voy a ceder la palabra a Arturo. Pero síguelo grabando, ¿eh? Sí, profe, pero es que falta su parte de Arturo y la tiene él. Entonces que la grabe él, pero grabe esto, ¿eh? Ok. No, ajá, se sigue grabando normal y ya yo pongo compartir pantalla Es como ustedes nada me más, digan, profe. si quieren Sí, síguelo finalizamos. grabando normal. Ok. Entonces nada más, para dejar de grabar. No, síguelo grabando. Nomás quita tu pantalla. Ok. Ajá, y hazme anfitrión a mí y ya. Ah, ok. Espérame. Ya. Ahí está. Va. Ok. Ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? Ahí está ya. Ah, ok, Corté. profesor. Bueno, yo soy Arturo Marini y les voy a hablar como primer tema de los Incoterms. Los Incoterms son un conjunto de términos de 3 letras y son de aceptación voluntaria entre un comprador y un vendedor dentro del comercio internacional. Estos van a describir aspectos que se mejore la interpretación de los actos de compraventa y puedan evitar malos entendidos. Estos comúnmente tratan temas como en qué momento y lugar se produce la transferencia de riesgos de mercancía del vendedor y del comprador, el lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y quién paga los gastos de transporte y de seguro de la mercancía y qué documentos tiene que tramitar cada una de las partes. Es importante que tomemos en cuenta que los Incoterms no son fijos, se actualizan en determinado tiempo, pero esto tampoco significa que los que ya estaban se eliminen o se deroguen, sino que a veces tenemos que hacer referencia a algunos de los anteriores para saber en cuál nos estamos basando. Tenemos dos tipos de Incoterms, los que se clasifican según la responsabilidad del vendedor y los que se clasifican según el modo de transporte. Con término C y tenemos aquí la breve descripción. En estos el vendedor contrata y asume los costes del transporte principal, pero no el riesgo por la pérdida o daño de la mercancía. Hay que tomar en cuenta que el comprador desde el momento en que se le realiza la entrega debe de ser en el país de origen. Tenemos que cada uno tiene sus 3 letras. Por ejemplo, el primero que tenemos es CFR, Cost and Freight, que significa coste y flete. En el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y debe de contratar y pagar los costos y el flete hasta el puerto de destino designado. Luego tenemos CPT, Carriage Paid To, que significa transporte pagado hasta. En el vendedor debe de contratar y pagar los costes de transporte hasta el lugar en el que convenga con el comprador. Posteriormente tenemos el CIF, que es Cost, Insurance and Freight, que significa coste, seguro y flete. Ya no se te escucha, Arturo.
y el comprador va a elegir el punto que más le convenga, ¿no? Tenemos también el CIP, que es Carriage and Insurance Paid To, que significa transporte y seguro pagado hasta. Es básicamente lo mismo que el CIF, solo que aquí también se va a hacer con el vendedor del seguro. Posteriormente tenemos los que se manejan como términos de. Estos el vendedor asume más responsabilidad, soportando los gastos, pero también los riesgos de llevar la mercancía hasta el punto de destino que se convenga. Estos son los únicos términos en los que la entrega del vendedor al comprador se realiza en el país de destino. Tenemos los DAP, Delivered at Place, que significa entregado en el lugar. Significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando se le pone a disposición al comprador en un medio de transporte de llegada. Va preparada para la descarga, pero sin descargar. Ya a partir de la descarga, el comprador se hace cargo de los costos y también del riesgo. Tenemos también los DDP, Delivered Duty Paid, que significa entrega con derechos pagados en el lugar de destino convenido. Aquí el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del comprador en un transporte. Va también ya preparada para la descarga, pero sin descargar. Arturo, perdón que te interrumpa, ya nos queda menos de un minuto. Si quieres, no sé, profesor, si se pueda, si se